Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, hermanos amigos, quiero darles una cordial bienvenida a esta serie doctrinal titulada En Busca de la Verdad. Sean bienvenidos ustedes que nos están sintonizando por este canal de televisión o que nos están siguiendo por alguna de las redes sociales. O posiblemente también te encuentres tú estudiando en un grupo pequeño y están utilizando esta serie En Busca de la Verdad como material de estudio. Sean bienvenidos. El Señor Jesús dijo allí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es interesante que al conocer a Jesús y su verdad, eso trae libertad al ser humano, libertad mental, emocional, libertad espiritual y aún libertad física. Yo he conocido personas que han luchado por vencer un vicio, un mal hábito y buscan por aquí, intentan por allá y simplemente no lo pueden lograr. Pero una vez que llegan a conocer a Jesús y su verdad, eso les da libertad completa, porque Jesús dijo que si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado La verdad sobre el juicio. Y el apóstol Pablo, hablando ahí en 2 de Corintios 5:10, dijo: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Nota aquí que el apóstol Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso incluye a don Raimundo, a don Facundo y todo el mundo. Te incluye a ti, me incluye a mí también. Y nota, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Entonces el apóstol Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. A eso le podríamos llamar el juicio celestial o el juicio de Dios. También escribiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, mira lo que dice, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto he establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Nota que Dios no decide llevar a cabo ese juicio simplemente porque un día no tenía nada que hacer y decide ahora voy a llevar a cabo ese juicio. Ya en su sabiduría divina, en su calendario divino, nos dice aquí que tiene establecido un día cuando ha de juzgar al mundo. Y nota que dice que va a juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que cuando oyen hablar de juicio eso les mete miedo. Aquí en esta tierra cualquier cosa que tiene que ver con un juzgado como que nos mete miedo. Pero el juicio de Dios dice que va a ser un juicio con justicia. O sea, Dios es bueno, Él hará todo lo posible para que tú puedas tener la vida eterna. Si te pierdes será porque tú así lo elegiste, porque rechazaste la misericordia, el amor, el perdón y la gracia de Dios. Y dice que nos va a juzgar por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia sobre el juicio, ya que es un tema tan importante, ya que te involucra a ti y a mí también. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y de hecho te digo que en diferentes partes de la Biblia encuentras referencias a ese juicio. Sin embargo, nos vamos a concentrar ahora en el capítulo 7 del libro de Daniel para analizar una escena de juicio que está allí. Y sabes que en esa escena tú descubres en el capítulo 7 del libro de Daniel, que el libro de Daniel, el capítulo 7 está dividido en dos partes. Versículos 1 al 14 tiene que ver con una visión que tiene el profeta Daniel. Versículos 15 al 22 es la explicación de la visión que ve Daniel. Versículos 15 hasta el 28 es la explicación de la visión que ve el profeta Daniel. Ahora esa visión que Daniel ve tiene dos escenas. Una escena que toma lugar aquí en esta tierra, versículos 1 al 8, y luego
otra escena que toma lugar en el cielo, versículos 9 al 14. En esta ocasión no tenemos tiempo para entrar en detalles en la escena que toma lugar en esta tierra. Nos vamos a concentrar en la segunda escena de la visión, que tiene que ver con lo que toma lugar en el cielo. Simplemente a vuelo de pájaro les voy a dar una idea de lo que está en la escena en los versículos 1 al 8, que tiene que ver con algo que toma lugar en esta tierra. En el capítulo 7, el profeta Daniel comienza explicando que él tiene una visión, y en esta visión él ve 4 bestias diferentes una de la otra. Podríamos decir que es entonces una visión bestial que tiene Daniel. Y ya en la explicación, en los versículos 17 y 23, se le explica a Daniel que estas bestias son reinos, imperios. Así es que con eso quedamos claros. Cuando tú lees en profecía bíblica de una bestia, tiene que ver con un imperio, un poder político. Entonces la primera, Daniel la describe como un león con alas de águila, y históricamente está comprobado que fue el imperio de Babilonia en el tiempo cuando Daniel estaba viviendo. Si yo tuviese tiempo, te daría datos históricos y datos bíblicos para probar esto, pero Babilonia reinó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. La segunda era como un oso, y ese fue el imperio de Medo-Persia, que venció a Babilonia en el 539 y se extendió hasta el año 331 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el imperio de Grecia, que estaba representado ahora por un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de águila. Y Grecia reinó del 331 hasta el 168 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y luego Daniel ve una 4ª bestia espantosa que no la puede describir comparándola con algún animal que él conocía, y simplemente dice que es una bestia de hierro con 10 cuernos. Y eso fue el imperio de Roma pagana, que reinó del 168 al año 476. Y después él ve los 10 cuernos, y eso fue el surgimiento de las naciones europeas. En el año 476 de nuestra era se divide el imperio romano en lo que entendemos ahora como las naciones europeas. Pero después sale un cuernecito pequeño de entre esos 10, y eso le capta la atención a Daniel y quiere saber más acerca de ese cuerno pequeño. Y por supuesto ese cuerno pequeño que surge históricamente está comprobado que fue el imperio de Roma papal en el año 538, cuando Roma surgió como poder político religioso y se extendió hasta el año 1798, que reinó como poder político religioso. Y entonces ya en los versículos 9 en lo adelante comienza ahora una escena de esa visión, pero de algo que sucede en el cielo. Quiere decir que esa primera escena que sucede en la tierra es simplemente, amado, el surgimiento y la caída de los imperios. Dios nos va mostrando la historia del surgimiento y caída de los imperios, comenzando desde el tiempo en el que estaba viviendo Daniel y avanzando en el tiempo en la historia, hasta el tiempo en el cual estamos viviendo ahora nosotros. Pero entonces pasamos a la escena de lo que sucede en el cielo. Mira, aquí dicen los versículos 9 y 10: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Qué está viendo Daniel aquí? Él está viendo una escena del trono de Dios, y es una escena de juicio. Está por comenzar un juicio aquí en el cielo, y nota que describe a ese ser que está sentado en esa silla, en ese trono, con
cabello como lana limpia, y en fin, está describiendo sus vestidos como la nieve. Está describiendo entonces aquí la santidad de nuestro Padre Celestial, pero entonces dice que era también como llama de fuego que salía debajo de él. Está describiendo su gloria, su poder. Y sigue explicando y dice: millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Notas que es una escena de juicio que está sucediendo aquí. Y nota que es muy similar a los juicios terrenales. O podríamos decir que los juicios terrenales son muy similares a este juicio que se presenta aquí en el capítulo 7 de Daniel, porque está el juez, hay libros donde están las evidencias, luego también asisten allí, está el jurado, están los testigos, muy similar a los juicios terrenales. Versículos 13 y 14 dicen: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Nota, está por comenzar esta escena de juicio, pero entonces aparece en esa escena nuestro Señor Jesucristo. Aquí se le describe como uno, como el Hijo del Hombre. Y en la Biblia hay muchas referencias. En el Nuevo Testamento, de hecho, encuentras 86 referencias, citas bíblicas que hacen referencia al Hijo del Hombre y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que aquí, cuando está por comenzar el juicio, aparece nuestro Señor Jesucristo, y el juicio entonces se le entrega a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesús es quien preside en este juicio. Y hay consistencia en la Biblia, porque el apóstol Pablo en Corintios dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No dice ante el tribunal del Padre, dice ante el tribunal de Cristo. Y la otra cita que miramos también al comenzar, de Hechos 17, dice que nos va a juzgar por aquel varón que dio fe levantándolo de los muertos. Por lo tanto, nos va a juzgar por medio de Cristo. Vamos a ver entonces en el capítulo 7 cronológicamente cómo está esta escena cuando llega al juicio celestial. Comienza la visión y comienza la escena de lo que sucede en esta tierra. Babilonia comienza a reinar en el 605 hasta el 539. Aparece Medo-Persia, se va hasta el año 331. Aparece Grecia hasta el año 168 antes de Cristo. Roma pagana comienza en el 168 antes de Cristo a reinar y se extiende hasta el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de nuestra era. Y luego aparece Roma papal como poder político religioso en el 538 y se extiende hasta el año 1798 después de nuestro Señor Jesucristo. Y después del año 1798 es cuando comienza esa escena del juicio celestial. Quiere decir que en algún momento después del año 1798 comenzó ese juicio celestial. La Biblia no nos da fecha aquí, no nos ubica exactamente en el capítulo 7 de Daniel, pero no te pierdas las siguientes dos presentaciones, porque allí vamos a ver el mensaje sobre la verdad, sobre el juicio investigador, y vamos a descubrir de los capítulos 8 y 9 de Daniel que Dios nos ubica y nos da una profecía bíblica para que sepamos cuándo comenzó ese juicio en el cielo, el juicio investigador. Pero de hecho aquí en el capítulo 7 simplemente nos muestra cronológicamente que después del año 1798 en algún momento comenzó ese juicio investigador en el cielo. Y una vez que termine ese juicio es cuando Jesús aparece en gloria por su iglesia. Es la segunda venida de Cristo.
El Señor Jesús, hablando del juicio, lo presentó desde este punto de vista en Mateo 25:31. Él dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y luego versículos 32 y 33. Y serán reunidas delante de él. ¿Serán reunidas quién? Delante de él todas las gentes. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Nota que aquí habla de dos grupos, dos destinos, dos veredictos. Y en los juicios terrenales es exactamente igual. O eres inocente o eres culpable, más que eso no hay. Y nota que los que se salvan aquí los identifica con ovejas. ¿Por qué razón? Porque la oveja es dócil, se deja guiar, se deja dirigir, no es rebelde. Quiere decir que los que han de ser salvos no fueron rebeldes a la verdad de Dios, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Pero por otro lado, los que se pierden están identificados con cabritos, con chivitos. ¿Y cómo son los chivitos? Rebeldes, necios. Quiere decir que el que se pierde no se va a perder porque Dios fue arbitrario, dijo este se va a perder. No, simplemente que fueron rebeldes a la verdad de Dios, rechazaron la voluntad de Dios. Dios trató de guiarles, dirigirles y fueron rebeldes y por eso se perderán. ¿Será posible que alguien se escape de ese juicio? En esta tierra hay gente que burla la ley y cuando tiene que ir al juzgado y tiene la fecha del juicio se escapa y se desaparece. Pero mira lo que dice en Eclesiastés 3:17: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Quiere decir que nadie va a escaparse de ese juicio. Tú vas a estar allí, yo voy a estar allí también. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La Biblia nos habla de ello. Miren Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? El resumen, lo más importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Quiere decir que aún aquellas cosas que tú hayas hecho en oculto, que miraste para acá, miraste para allá y nadie estaba viendo y pensaste que te escapaste, si no has confesado esos pecados, si no has ido al pie de la cruz y reconocido tus errores y has aceptado a Jesús como Salvador personal, allí van a aparecer. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? En Daniel 7:10 dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. Y notas que habla en plural, libros. Y de hecho la Biblia nos habla de diferentes libros. Ahora yo solo les voy a leer de uno. Aquí en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre ¿de qué? Del libro de la vida. Por lo tanto, aquí se identifica el libro de la vida. Cuando tú aceptas a Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero nota que tienes que salir vencedor, porque si no, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Hoy por hoy hay una teología, una enseñanza muy popular en los grupos evangélicos que dicen: una vez salvo, siempre salvo. O sea, ya acepté a Jesús, mi nombre está en el libro de la vida, no importa qué haga, no importa los errores que cometa, igual Dios me va a salvar. Pero aquí dice que el que venciere, el que salga victorioso en Cristo, entonces el Señor Jesús promete no borrar su nombre del libro de la vida. Pero si tú eliges irte al mundo, darle las espaldas al Señor Jesús, tu nombre es borrado del libro de la vida. Y entonces dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
entonces este libro es el libro de la vida. Están los nombres de los que han de ser salvos. La Biblia nos habla de otro libro, no lo menciona por nombre, pero ahí están escritos los nombres de los que se pierden. Por deducción yo le llamaría el libro de la muerte, aquellos que rechazaron el plan de salvación. Se menciona un tercer libro, libro de pecados en Isaías, y en otras partes de la Biblia lo menciona. Y ahí están escritos. Dios dice: tu pecado está delante de mí, pero también Él dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Eso nos dice en Isaías. Así es que es cierto, están escritos allí, pero cuando tú aceptas a Jesús, le pides perdón, Él borra esos pecados y no se acuerda más de ellos. Se menciona un cuarto libro en el libro de Eclesiastés, y ese es el libro de memorias, o en Malaquías lo encuentras, el libro de memorias, donde están registradas las experiencias de los hijos de Dios. Un libro de recuerdos, las victorias que tienes en Cristo, cuando compartes tu fe con otros, cuando traes a otros al pie de la cruz y los ayudas a aceptar a Cristo. Allí se escriben esas experiencias en el libro de memorias. ¿Por cuál código seremos juzgados? Mira lo que dice aquí en Santiago 2:12: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De libertad. Y tú lees ahí en Santiago y descubres que esa ley de libertad son los 10 mandamientos. Y cuando yo leí eso me preocupó, porque mi padre acababa de morir y yo aprendo estas verdades. Dije: ¿cómo va a ser Dios con mi padre en el día del juicio? ¿Lo juzgará por algo que él no conoció? Pero sabes que Dios es justo y santo. Leyendo después encontré tranquilidad. Encontré aquí en Romanos 2:14 y 15: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente ¿qué? Sus conciencias. A todos Dios nos ha puesto una ley de la conciencia. Y te pongo un ejemplo: un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, menos que hay una Biblia, 10 mandamientos, menos que uno dice no robarás, otro dice no matarás. ¿Por qué cuando mata corre? ¿Por qué cuando roba de noche? Porque hay algo que le está indicando que está haciendo algo mal hecho y lo hace sentirse incómodo. Pero si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia y no hace lo malo que iba a hacer, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido los mandamientos al pie de la letra. Pero si ese indígena, a pesar de esa impresión, viola esa ley de la conciencia, Dios lo va a juzgar en el día del juicio como si hubiese conocido los 10 mandamientos y los violó en una forma deliberada. ¿No te parece que Dios es un Dios maravilloso? ¿Te ha pasado eso a ti, que ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos y estás por tomar una decisión, hacer algo, y te sientes incómodo? ¿Qué está pasando? Es el Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia. En 1 de Juan 3:4 dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Cada vez que pecamos estamos rompiendo esos 10 mandamientos. ¿Quién está a nuestro lado en el juicio? Porque en los juicios terrenales o tú pagas por un abogado o el Estado te asigna un abogado defensor. Mira lo que dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Déjenme hacer esto claro, hermanos. El ideal de Dios es que después que nos hemos entregado a Cristo, que no sigamos pecando. ¿Por qué será? ¿Será que Dios no nos pueda perdonar? No, aún después de que te has entregado a Cristo, si cometes errores, Dios te perdona. Pero Dios sabe lo que el pecado hace en la vida de una persona y quiere evitarte ese dolor y sufrimiento. Te cuento una corta historia de un joven que creció en un hogar cristiano. Cuando llegó a la adolescencia comenzó a descuidarse espiritualmente, anduvo con amigos bebiendo y haciendo esto, lo otro. Cierto día venía con su amigo y van a comprar más licor, se descuida, se distrae, tiene un accidente. Y en el accidente mueren 2 personas. Viene la policía, le olfatean alcohol y pues a la cárcel. Cargos por asesinato voluntario, 20 años de cárcel. Yo te pregunto, si este joven se arrepiente sinceramente, ¿Dios le perdona eso? Sí,
Pero amado, eso no cambia la realidad que ante la ley Él tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Y por eso dice Dios: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero entonces mira, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Notas, ahí está Jesús. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hay personas que piensan que ya fueron demasiado lejos para que Dios les pueda perdonar, pero toda es toda, no hay nada que Dios no te pueda perdonar. Nadie está fuera del alcance del perdón, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y aquí en Hebreos 4, versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, si sabemos que Jesús está de nuestro lado en el santuario celestial, que no nos desanimemos cuando encaramos desafíos, problemas o hay tentaciones en la vida, que nos mantengamos firmes en la fe, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Notas, Él en vez de enojarse con nosotros se compadece. Hay gente que dice: ay, Dios ya no me quiere. No, le da lástima al Señor Jesús porque Él sabe lo que es ser tentado. Él fue tentado cuando tomó nuestra humanidad. Pero lo hermoso aquí dice que Él fue sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, pídele ayuda. Y cuando Cristo Jesús venga por su gracia, tú vas a ser salvo. Se cuenta la historia de un niño que quería una mascota y el papá le dijo: bueno, te lo tienes que ganar tú, trabaja. El niño trabajó haciendo diferentes tareas, juntó el dinero y dijo: vamos a comprarla. Llegan a la tienda de mascotas y le comienzan a mostrar diferentes perritos y él dice: no hay más. Tenían un grupito de perritos que acababan de nacer y miró uno que estaba por allá en una canastita. Dijo: tráigame aquel. El señor dice: no, hijo, este está lisiado, no importa, tráigamelo. Y él lo miró y dijo: este quiero. Lo compró. Y cuando ya estaban por irse, el hombre le dice: hijo, ¿por qué quisiste ese? Y el niño, en vez de contestar, se levantó el pantalón de la pierna y le mostró que tenía polio. Y dijo: Señor, este perrito necesita a alguien que lo entienda, que lo comprenda, que sepa lo que está sufriendo. Y sabes, amado, Jesús te entiende a ti, sabe lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Cuando eres tentado, cuando tienes luchas en la vida, no te desanimes. El Señor Jesús te entiende, está de tu lado y está ahora en el santuario celestial ministrando por ti, por mí, intercediendo por nosotros, y está de nuestro lado. En vez de caer en la desesperación, cae de rodillas. Dile: Señor Jesús, ayúdame. Tú sabes que mi deseo es servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Yo no quiero seguir haciendo esto. Y el Señor te da las fuerzas, te bendice. El Señor te va a levantar de cualquier situación que estés viviendo. Déjame orar por ti para que puedas confiar en esas promesas. Señor Jesús, gracias porque tú estás de nuestro lado en el santuario celestial. Intercedes por nosotros y tú harás todo lo posible para que podamos tener vida eterna. Ayúdanos a estar abiertos a tu Santo Espíritu, a no rechazar la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer todo lo posible, Padre, para vivir como tú mandas, porque tú quieres evitarnos sufrimiento, dolor en esta vida, y cuando todo hubiere terminado, danos una parte en tu reino. En el nombre de Jesús, amén.